Quiero agradecer la presencia del embajador de la República de Corea en Uruguay y el apoyo de la Embajada de Corea, también la presencia del cónsul y primer secretario. Gracias Soledad también por todo el apoyo. La Embajada, en conjunto con la Universidad Católica, hemos organizado este evento internacional que por supuesto nos damos el lujo de tener esta casa de estudios y también vamos a hacer entrega de un concurso de ensayos para estudiantes que ya tenemos los resultados y que justamente los 4 expositores, 4 invitados, fueron los encargados de evaluar y decidir quiénes estaban en el primer, segundo y tercer lugar, que también este concurso forma parte de esta cooperación entre la Universidad Católica y la Embajada de la República de Corea en Uruguay. Así que, embajador, agradezco muchísimo haber elegido nuestra casa de estudios para desarrollar esta actividad. Vamos a dar entrega entonces a los premios del concurso de ensayos que habíamos denominado las relaciones entre República de Corea y América Latina, que como decía, está organizado por la Embajada de la República de Corea en Uruguay y por el Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Se presentaron más de 15 ensayos de buen nivel, algunos fueron descartados inicialmente por otros temas de formato, pero más de 15 de muy buen nivel, de los cuales hemos seleccionado 4 que han sido seleccionados, como decía, por diferentes criterios, entre los cuales destaco la originalidad, la redacción, la metodología, la profundidad y el aporte del ensayo, ¿no? Y como decimos, fueron evaluados por los 4 expositores. Vamos a entregar ahora entonces en primer lugar, que le vamos a pedir a Renato, o Armando Renato, pero nosotros te decimos Renato. Armando no te dice alguien, nadie, ¿no? Así que le vamos a decir Renato Valderrama. Vamos a entregarle el premio al tercer lugar y tenemos también una mención especial. Así que vamos primeramente a entregar la mención especial porque hay 3 ganadores y hay una mención especial que no quedó dentro de los que van a obtener un premio económico, pero que realmente el trabajo estuvo muy cerca, ¿no? Porque se registraron varios empates en términos de puntaje y se tuvo que hacer una nueva competencia. Así que la mención especial es para Ronald Trenchi. ¿Está por acá? El tema, que eligió Ronald fue el modelo de desarrollo coreano, sus enseñanzas a América Latina y Uruguay. Excelente trabajo, muchas gracias. Esta es la mención especial, así que... ahora sí el tercer puesto, que no sé si estaba confirmado que si está acá el tercer puesto, no creo que en el tercer puesto no estaba, ¿no? Vamos a hacer un comentario del tercer puesto nomás, pero no ha podido venir porque está de viaje, ¿no? Vamos a comentar entonces el tercer puesto, que sí tiene un premio económico, es Javier da Silveira Bonilla. Su trabajo se llamó Un puente llamado Hangugyao, del Instituto Rey Sejona en Uruguay. Creo que este trabajo también fue muy interesante y ocupó el tercer lugar. Ahora sí vamos al segundo puesto, que le vamos a pedir a Renato que lo entregue, que el segundo puesto es para Anastasia Marfey y su artículo, su ensayo es Modelo de Desarrollo de la República de Corea hacia un nuevo paradigma de cooperación con América Latina. Para que sea más bonito todavía el premio. Son $300 de premio que acaba de ganar Anastasia, ¿no? Así que no está nada mal, ¿eh? Tendrán muchos amigos hoy, ¿verdad? Muy bien. Y el primer premio, que es de $500, ¿verdad? Fue para Matías Pino y su artículo Relaciones comerciales de la República de Corea con América Latina. Y está su padre porque él está de viaje, ¿verdad? Está en Bruselas. Así que bienvenido.
Y le entrega al embajador el premio. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que siempre es importante fomentar a que los estudiantes escriban, ¿no? Y eso es algo que se logró por la participación. Bueno, antes de ya dar inicio concretamente a lo que vamos a debatir en el día de hoy, quería leer brevemente los currículos de nuestros invitados, ¿no? Por un lado, Adriana Roldán Pérez, que es candidata a PhD, es profesora asociada en Asia-Pacífico del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad de Afit. Es candidata a PhD en la Universidad de Waseda, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Waseda en Tokio. Es especialista en estudios políticos con énfasis en geopolítica en la Universidad de Afit, negociadora internacional de la Universidad de Afit y Escuela Superior de Comercio en Montpellier, Francia. Adriana ha tenido experiencia en el área comercial y mercadeo internacional en empresas como Renault, Pinel Íntimo y Locaría Colombiana, Organización Corona. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Afit en diferentes cursos de relaciones internacionales, que es su expertise. Sus investigaciones se enfocan en esquemas de integración en Asia-Pacífico, la Alianza del Pacífico como plataforma de inserción en Asia, análisis comparativos entre Asia y América Latina y comercio de alimentos. Igualmente ha adelantado estudios sobre el café en mercados como Japón, Vietnam, Colombia. Actualmente es profesora asociada e investigadora del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad de Afit, miembro fundadora y expresidenta de la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia y consultora del sector público y privado sobre Asia-Pacífico. Además es muy buena amiga de Uruguay y muy buena amiga mía también. Así que bienvenida, Adriana. Un gusto tenerte en la universidad. Por otro lado tenemos a Sebastián Herreros, que es Máster Ugarte, que es Master of Science in International Political Economy del London School of Economics and Political Science, diploma de especialización en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como experiencia profesional, actualmente es, trabaja en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que todos ustedes conocen, es el oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración. Antes, ingresaste en el 2009, ¿verdad?, a la CEPAL. Antes, Sebastián estuvo en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la DIRECOM, ¿no? La conocemos acá muy bien como la DIRECOM. Consejero también de la misión de Chile ante la Organización Mundial de Comercio en Ginebra. Fue jefe del Departamento de Política Comercial en la Organización Mundial de Comercio y profesor del curso de Economía Internacional, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Por supuesto, también es la primera vez que visita la universidad, pero nos conocemos ya hace muchísimo tiempo con Sebastián, así que un gusto recibirte, Sebastián. Seguimos entonces con Armando Renato Valderrama, que no es la primera vez que visita esta universidad, la visitó el año pasado. Actualmente es el director del Centro de Estudios Asiáticos, suscrito a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nueva León, desde enero del 2013. Desde agosto del 2014 es el director de la Korea Foundation Global School Program para América Latina y el codirector del programa Korean Studies Intensive Courses para América Latina, en cooperación con el Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de California, Los Ángeles. De 2014 a 2016 fungió como director adjunto del Instituto Rey Sejong Wang. Fue también director del Instituto Asia-Pacífico del Sistema Tecnológico de Monterrey. El profesor Valderrama es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y asimismo cursó sus estudios doctorales en Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey. Es investigador asociado en diversas universidades en Asia. Es consultor de negocios en Relaciones Internacionales con Asia para diversos grupos empresariales de México y América Latina, así como para cámaras de comercio, gobiernos estatales, municipales y diversos grupos y asociaciones de la República Mexicana. Un placer, Renato, tenerte de vuelta en esta casa. Bienvenido. Estoy leyendo muy rápido porque son currículos extensos los de estos 4 expertos, entonces no quiero tampoco sacar mucho tiempo, ¿no? Discúlpenme por eso. Por último, Alan Farley, que es licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es magíster en Comercio Internacional y Desarrollo en el Instituto Torcuato Di Tella, así como también magíster en Política y Gestión Universitaria de la Universidad de Barcelona. Fue decano de la Pontificia Universidad Católica durante 5 años, hasta el 2016. Actualmente se desempeña como parlamentario andino, presidiendo la Comisión Cuarta, denominada Desarrollo e Integración Económica, Producción y Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía.
cuántos temas metidos ahí todos juntos, ¿no? Asimismo es coordinador para el área andina de la Red Latinoamericana de Política Comercial y miembro del directorio del Centro de Investigaciones Sociales, Políticas, Económicas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica de Perú y director de la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible en esta misma casa de estudios. Consultor internacional con diversas publicaciones sobre temas de integración económica y negociaciones comerciales internacionales, crecimiento verde y biocomercio. Un placer. Alan, estuvimos este año también visitando la Pontificia de Lima, así que un placer tenerte aquí en Montevideo. Bueno, ahora sí, una vez presentados digamos, los perfiles de los 4 expertos, quiero contarles un poco cómo va a ser la idea, ¿no? Ustedes saben que desde este lado del mundo, digamos, desde Uruguay y desde el Mercosur, uno de los debates que estamos escuchando mucho en prensa y en académicos tiene que ver con la Alianza del Pacífico, ¿no? Porque esta Alianza del Pacífico en definitiva se presenta como un modelo distinto, por lo menos al que conocemos que es el Mercosur, ¿no? Al que conocemos más. Entonces, y la conexión que hacemos con la Alianza del Pacífico es de un espacio más moderno, más dinámico, pero también más moderno y más dinámico en la agenda externa, que es algo que de cierta forma notamos que en el Mercosur está un poquito estancada. Y lo que más nos preocupa de esa agenda externa es con Asia, Pacífico. Y en este caso nos vamos a focalizar en República de Corea. Por lo tanto, esa es la idea central de la discusión. Pero para entrar antes en el tema de la relación de la Alianza del Pacífico con Corea, queremos primero discutir un poquito, vamos a discutir más o menos unos 15 a 20 minutos con nuestros invitados, de cómo se está viendo la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces ahí hay algunas preguntas que nos hacíamos, que tienen que ver con, bueno, primero cómo se posiciona la Alianza del Pacífico frente a la salida de Estados Unidos del TPP, ¿no? Si ahí hay algún comentario que les parezca interesante para hacer, ¿no? Porque la Alianza del Pacífico con TPP no es lo mismo que sin TPP, mucho más debido a que, ¿no?, 3 de sus miembros, ¿no?, están allí, ¿no? Luego nos interesa también ver un poco si realmente esta Alianza del Pacífico puede ser un puente hacia Asia para el resto de los países latinoamericanos. De esto se habla bastante porque se está impulsando la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿esta convergencia tiene que ver con qué? Tiene que ver con poder, digamos, acceder a Asia o va a quedar en otro plano, ¿no? Y después también, dos preguntas para orientar este primer bloque, tienen que ver con el papel que jugará el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, porque en definitiva la Alianza del Pacífico ha avanzado en este último tiempo y ha firmado un protocolo comercial, que algunos ponderan de forma muy importante, otros no tanto. Nos gustaría conocer la opinión de ustedes. Y finalmente, para cerrar este módulo primero, ¿qué desafíos se enfrenta el bloque en los próximos años, la Alianza del Pacífico, ¿no? Hoy hablábamos en un almuerzo al mediodía que no se sabe si realmente Costa Rica finalmente va a ingresar, si Panamá va a ingresar, si los estados asociados de la Alianza del Pacífico van a ocupar un rol más preponderante. Bueno, todo esto son dudas que solo estos 4 expertos pueden evacuarnos. Así que yo abro la mesa y digo a ver quién quiere arrancar y vamos respondiendo un poco a estas 4 preguntas. ¿Les parece? ¿Quién quiere arrancar? ¿Sí? Empezamos por este lado. Sebastián. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Gracias, Ignacio, embajador, por la invitación. A ver, veamos, hay varias preguntas acá. Vamos a tratar de ser telegráfico. Bueno, el tiempo no va para mucho. ¿Cómo se posiciona la alianza frente a la salida de Estados Unidos del TPP? Bueno, lo primero que yo creo que hay que constatar es que no existe una vinculación institucional de la Alianza del Pacífico con el TPP como tal. Se lo suele meter en el mismo saco, por así decirlo, y eso tiene cierta explicación porque al final 3 de los países de la alianza participaban en el proceso del TPP y más allá de eso porque el proyecto de integración de la alianza es bastante consistente en lo conceptual, digamos, con el proyecto de integración que está, o de liberalización comercial, debiera decir, del TPP, pero no son 2 animales diferentes y por lo tanto hay que evitarla, tratarlos como si fuera la misma cosa. Ahora, habiendo hecho esa salvedad, yo creo que los países de la alianza han sido bien proactivos frente a la salida de Estados Unidos del TPP, que creo que fue un mazazo para todos, ¿verdad? Y creo que la demostración más evidente de esa proactividad ha sido la decisión que tomaron los presidentes en la cumbre de Cali, ahora hace un par de meses, de iniciar negociaciones con algunos países para incorporarlos a la alianza en calidad de estados asociados. Eso
4 países son Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Singapur. Todos ellos también integrantes del proceso del TPP. Por ende, uno podría decir que desde la Alianza del Pacífico se está haciendo una suerte de intento por recomponer el TPP. Ahora bien, paralelo con eso, probablemente varios de ustedes lo saben, también está teniendo lugar un proceso de lo que se llama el TPP-11, es decir, las negociaciones que han seguido teniendo los 11 países del TPP sin Estados Unidos, que yo debo confesar que era bastante escéptico de que eso pudiera llegar al buen puerto, pero aparentemente hay una posibilidad no menor de que finalmente el acuerdo se ponga en vigor con algunas modificaciones y sin Estados Unidos. Desde luego hay un traslape importante, ustedes imaginarán, entre el proceso, este track del TPP-11, en el que está Chile, está Perú, está México, no así Colombia, y las negociaciones que se supone van a partir relativamente pronto entre los 4 países de la Alianza y Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, que también están en el TPP-11. Ahí va a haber que tratar de ponerle un poco de orden a eso, porque si no el potencial, digamos, para el traslape es más o menos grande. Si la Alianza del Pacífico puede ser un puente hacia Asia para los otros países de la región, yo creo que depende mucho de qué entendemos por puente o plataforma. De repente se usa muy livianamente el término y no sabemos de qué estamos hablando. Si entendemos como puente el hecho de que un país, por ejemplo Uruguay, una empresa uruguaya se instale en Chile para poder exportar a Asia libre de aranceles, claro, sí, efectivamente los países de la Alianza pueden serlo. Pero eso depende de qué país estemos hablando, de qué industria. O sea, Brasil es el principal exportador sudamericano a Asia y no necesita pasar por los países de la Alianza. La verdad es que exporta muchísimo materias primas sin necesidad de procesarlas en los países de la Alianza para obtener menores aranceles. Así que yo relativizaría eso un poco. Y lo relativizaría también, y con esto ya me callo por ahora, con que la alianza como tal no tiene una vinculación institucional o comercial con Asia. O sea, Chile tiene, Perú tiene, México tiene, Colombia tiene, algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero son vinculaciones bilaterales, nacionales. La alianza como tal no tiene acuerdos comerciales con países asiáticos. En la medida en que comience a tenerlos, claro, ahí uno ya puede hablar más seriamente de que la alianza como tal, como colectivo, pasar a ser una suerte de plataforma para los otros países de la región. Pero eso todavía es algo que no existe y vamos a ver qué ocurrirá ahora con el inicio de las negociaciones con los nuevos estados asociados. Bien. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la universidad, a la embajada. Sobre el primer tema, claro, son dos animales diferentes, pero también quizás resaltar la identidad de estrategias de desarrollo y de disensión internacional que tienen todos los países de la Alianza y la identidad que había con los objetivos del megaproceso de integración que era el Acuerdo Transpacífico. Y por eso esa militancia, digamos, del TPP-11, donde ha habido esta última reunión, bueno, estuvieron en Santiago, pues en Colombia y en Japón, y la posibilidad de que Japón, reacio al comienzo, retome ese liderazgo para consolidarlo. Entonces, en esa medida, la ampliación de estos 4 países que ha sido señalado hace un momento me parece que tiene esa mira, ¿no? O sea, un poco, porque los asociados inicialmente no han sido ni Panamá ni Costa Rica, que eran los que estaban voceados, sino que han sido países extrarregionales, todos ellos miembros del Acuerdo Transpacífico. Entonces sí me parece que hay una voluntad, o por lo menos es un mecanismo válido para buscar mantener la esperanza de que este TPP ahora o 4 años después, digamos, con una vuelta de Estados Unidos, se termine de concretar. Y el otro mecanismo son los TLCs o acuerdos bilaterales. No para Chile, que tiene TLCs con todos, pero Perú está completando con Nueva Zelanda, con Australia, que le faltaban,
y otros mecanismos. Entonces, esa combinación, ampliación de la Alianza del Pacífico, más tratados bilaterales, me parece que buscan mantener vivo el TPP. En segundo lugar, sobre la Alianza del Pacífico como puente, yo creo que sí puede jugar un rol, comparto la salvedad que ha hecho Sebastián, pero vía esta convergencia Alianza del Pacífico-Mercosur, en la última cumbre en Mendoza, también hubo un foro paralelo, ¿no? Convocado por el BID y la Gobernación de Mendoza, donde se vio, por ejemplo, mecanismos de facilitación de comercio, de infraestructura o de cadenas de valor, ¿no? La posibilidad de formar cadenas regionales de valor, dado que en la Alianza del Pacífico se plantea, por ejemplo, la acumulación de origen y algunas opciones que podrían avanzarse en esta línea. Entonces yo creo que sí sería muy provechoso, muy positivo que se avance en esta convergencia. Además, Argentina ha entrado ya, ¿cierto?, como observador, y los distintos países tienen una voluntad de acercamiento, más aún con los cambios políticos que se han dado en Brasil y Argentina últimamente. Lo del protocolo comercial, bueno, se ha planteado más del 94% libre comercio, etcétera, pero, por ejemplo, para el caso de Perú-Colombia, no se explica sin la zona de libre comercio de la Comunidad Andina, y a veces se olvida, ¿cierto?, que eso ha facilitado esa apertura y esa liberalización, que ha tenido un rol importante. Creo que esa acumulación de normas de origen, sobre todo, es muy importante, o la articulación de las bolsas, etcétera. Pero, digamos, a pesar de esos avances, también hay que señalar que el comercio interregional es muy bajo, es limitado, es menor que cualquiera de los otros acuerdos comerciales regionales tradicionales. Entonces, ¿cómo avanzar, pero saltando, digamos, o liberándonos de esta traba que es un defecto estructural o una limitación estructural? Y entonces el desafío, sí me parece que es la profundización de la alianza, buscando una convergencia. Yo creo que eso sería bastante positivo para la integración sudamericana, para la integración latinoamericana, desideologizando el proceso, porque hubo un momento en que era la Alianza del Pacífico, somos los que tenemos la estrategia correcta frente a lo del Atlántico que fracasaron, y esa división no me parece positiva pensando en la región. Afortunadamente, las posiciones de liderazgo que tuvo la presidenta Bachelet en Chile, la CEPAL y otros esfuerzos que se han hecho de convergencia, por lo menos desde mi punto de vista, creo que van en la dirección correcta. Bueno, me uno a los agradecimientos al embajador, a Ignacio, a todas las personas de la embajada que nos han apoyado y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo comienzo explicando que Colombia no hace parte del TPP, y ahí entonces estamos hablando que Colombia sería un gran ganador, no solamente al interior de la Alianza del Pacífico, sino en todas las negociaciones que ya vaya a hacer dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Y ahí quiero retomar un poco de historia, y es que nosotros, Colombia, hasta hace muy pocos años, estamos hablando hace principios de los 2000, nosotros podríamos pensar que éramos un estado fallido, que teníamos muchos problemas en ese momento, y desafortunadamente no hicimos parte en su momento de APEC y del foro, pues, de Asia-Pacífico, que fue donde se originó el TPP, y por ende entonces digamos que quedamos atrás, pero digamos que también estamos atrás porque nosotros, dentro del conflicto interno que ha tenido el país, voy a tomar un concepto de un expresidente, y es que teníamos una política exterior acomplejada, porque a todas partes que salíamos a dar explicaciones de lo que pasaba en nuestro país. La gente no entendía la relación de la guerrilla y el narcotráfico y la narcoguerrilla, y entonces casi que Colombia le tocaba explicar muchísimas cosas antes de empezar a relacionarse con los demás. Hoy estamos hablando de un país muy distinto, o sea, Colombia prácticamente no fue aceptado en APEC porque, pues, nos hizo políticamente bien las cosas, pero para Colombia tampoco era una prioridad. Nosotros no hemos mirado el Pacífico de la manera adecuada.
Y yo creo que ahora Colombia está teniendo cierto liderazgo al interior de la Alianza del Pacífico y eso es positivo. Pues en la cumbre de Cali, precisamente la cumbre reciente de Cali de la Alianza del Pacífico, es cuando surge esta alternativa de integrar estos 4 países asociados, alternativa que es muy importante para Colombia porque no tiene acuerdos ni con Australia ni con Nueva Zelanda, sí tiene acuerdo con Canadá y tampoco tiene acuerdo con Singapur, pero también porque digamos que pone a Colombia en un contexto muy distinto. O sea, hoy Colombia, el primer tratado de libre comercio que tiene con Asia es con Corea, que apenas entró en vigor en julio del año pasado, en julio 15 del 2016, y es una manera importante de acercarse al Asia, digamos que con mayor eficiencia. Entonces yo pienso que lo que provoca la salida de Estados Unidos al TPP es que América Latina se una aún más y mejore sus relaciones y aproveche sus relaciones con países de Asia y con otros países que también conforman el TPP. En cuanto a si la alianza es una plataforma adecuada para Asia, si nosotros miramos y entendemos el concepto de compromiso desde el punto de vista de los asiáticos, vamos a entender la importancia de la consistencia, de la permanencia, y yo creo que nuestros esquemas de integración, más allá de liberalizar o no, han fallado en que no son efectivos en la medida que los compromisos que hacemos, tanto Comunidad Andina como Mercosur, se vienen para atrás. O sea, para un asiático es impensable que un país de un momento a otro se pueda salir de uno de estos esquemas. El caso pues de Venezuela, salirse de la CAN, y también en cierta forma Venezuela entorpecer el proceso de integración de Mercosur. ¿Por qué? Porque es un concepto donde el individualismo no prima tanto, donde el consenso tiene un papel muy importante. Entonces nosotros digamos que si logramos que estos 4 países sean consistentes, sean permanentes en la estrategia, yo pienso que sí estamos dándole a Asia una plataforma muy importante, porque estamos hablando de 4 países que por lo menos ya están organizados, ofreciendo un mercado, como digo yo, ampliado. Estamos hablando de más de 200 millones de habitantes, unas economías sólidas, digamos que cierta unidad en los compromisos que se crean. Y yo pienso que sí es una plataforma muy importante, porque estos 4 países empiezan a tomar el liderazgo de las relaciones de América Latina con Asia. Ahora, si hay convergencia o no con el Mercosur, a mí me preocupa muchísimo el tema de Venezuela, hasta qué punto Venezuela deje que el Mercosur se integre, y yo pienso que la piedra en el zapato va a ser pues como la relación de Venezuela con el Mercosur, que más que apoyar pues va a entorpecer la situación. Entonces para nosotros eso es normal, nosotros confirmamos tarde si vamos a una fiesta, llegamos tarde a la fiesta, pero para los asiáticos ese tema no es así. Entonces el tema de la consistencia, yo creo que la Alianza del Pacífico se debe unir más. En cuanto al protocolo, nosotros hicimos una revisión detallada para un libro que hicimos de la Alianza del Pacífico, y el protocolo adicional, que es un documento muy extenso, tiene 2 cosas muy importantes en el tema de liberalización de bienes y en el tema de reglas de origen. Yo pienso que si nuestros países, digamos que si bien esta liberalización de bienes ya estaba en el marco de las negociaciones previas, es un tema que no se ha aprovechado, porque de cierta forma nuestras compañías no han generado cadenas de valor. Y ahí las reglas de origen son fundamentales. O sea, si nosotros logramos aprovechar el protocolo adicional en esos 2 grandes temas, América Latina, pues, o la Alianza del Pacífico podría ser mucho más efectiva. ¿Y cuáles serían los desafíos que tiene la Alianza del Pacífico? Yo diría que en primer lugar, hemos estado revisando, por ejemplo, ahora que Colombia, ya les mencioné que Colombia no tiene tratado sino con Corea, y hicimos un modelo computable de equilibrio para mirar qué beneficios, simulamos escenarios, qué beneficios podría tener Colombia de tratados con Japón, que están negociando desde diciembre de 2012, y con China, que desde hace rato pues los chinos nos están coqueteando para tener un tratado, y yo creo que Colombia pues primero está tratando de sacar adelante el proceso de paz y toda la negociación con las FARC.
Y vemos que realmente las exportaciones nuestras no son muy grandes al Asia. O sea, cuando miramos que estamos exportando a Japón, estamos hablando de 250 millones de dólares en el sector agrícola, que es el 70 o el 80% de nuestras exportaciones, y a China apenas estamos exportando 30 millones en agricultura. Entonces decimos, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es mejorar la infraestructura productiva, pero no solamente para que seamos más productivos a nivel interno, sino para agregar valor a nuestras exportaciones y generar así encadenamientos productivos con la región. O sea, vemos por ejemplo, Ignacio estuvo en Medellín y vemos compañías colombianas que están muy integradas, como es el caso del Grupo Nutresa, como es el caso de Suramericana, como es el caso de Cementos Argos, que ya tiene operación en estos 4 países. Entonces, generar encadenamientos productivos sería algo fundamental para que nosotros podamos decir, generar mayor comercio intrarregional, aprovechar los acuerdos con los países asociados. O sea, Australia es todo un mercado por explorar, Nueva Zelanda también, Singapur, Canadá ya lo tenemos desde hace mucho tiempo los 4 países, entonces yo creo que en Canadá nos ha faltado es explorar más. Y finalmente, reforzar el vínculo con Asia, porque estamos todavía está muy en el papel la estrategia a la Asia, y yo creo que no hay una estrategia muy concreta a la región, y ese yo pienso que es el punto o el paso a seguir para los países de la Alianza del Pacífico. Gracias, pues igual me uno al inicio para agradecer a los que hicieron esto posible, evidentemente al embajador, a Consucho y a Soledad, y a nuestros pues, magníficos anfitriones, aquí Ignacio y a la universidad a la que le tengo gran cariño. El año pasado estuve aquí y tuve muy buena experiencia con los chicos, y de hecho vi algunos otros que acabo en San Paulo. Tuvimos el ECAL, que es el encuentro de estos coreanos más importante de América Latina, y bueno, aquí nos vamos en Montevideo. Bueno, yo vengo no solamente del país un poco más alejado de acá, sino de la ciudad quizás más alejada también de la zona latinoamericana, ¿no? Vengo de Monterrey, estamos a 2 horas y media de Texas, yo soy de la Ciudad de México, los llaman chilangos, ¿no? Y ahora peor porque ya no es, o sea, le acaban de poner así Ciudad de México, entonces lo demás ya no es ciudad, ¿verdad? Y bueno, eso es muy interesante, la primera pregunta que nos lanzó aquí Ignacio. En este momento, ahorita nuestro presidente está en China, aprovechando el encuentro que existe a raíz de los BRICS. México no es parte de los BRICS. Y esto tiene que ver con que justo en la Ciudad de México se está llevando a cabo la segunda ronda de renegociación del Telecán. Y entonces esta pregunta nos agarra en un momento muy complicado. Y aquí yo, bueno, también creo que es importante repensar cuando hablamos de los Estados-nación, que es la de México, de Colombia, Chile, Perú, que internamente no somos iguales, ¿no? Si ustedes van a Monterrey, no sé quién haya ido por allá, si no de negocios, no sé para qué van, van a ver el fútbol quizás, y ustedes en Monterrey van a ver el Telecán. O sea, ustedes llegan ahí y están en el Telecán. Es decir, hace 25 años, 30 años, prácticamente no había nada alrededor del aeropuerto, y hoy es toda la cadena que está conectada prácticamente con Estados Unidos, sobre todo con Texas. 80% del comercio que tenemos con Estados Unidos es con Texas, es vía además terrestre y ferroviario. Y si ustedes van a Chiapas, que allí tienen que ir a fuerzas a Chiapas, no van a ver el Telecán. O sea, ahí si un chiapaneco le pregunta Telecán, pues te va a pensar que es un grupo de pop culture coreano o algo así por el estilo, porque en verdad que no tiene nada que hacer el sur, está desconectado. Y esto es importante porque me parece que a veces desde México hablamos de la buena voluntad, ¿no?, de conectarnos con el sur, pero realmente estamos demasiado conectados con el norte, ¿no? Hay un colega mío que sacó una frase, ¿no? Estamos muy norteados y muy desorientados. Entonces, claro, el TPP para el gobierno de Peña Nieto era un mecanismo importante de apertura de todo lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano, en parte también obligado en aquel momento por Washington, ¿no? Para el gobierno de Clinton y de Obama el TPP era muy importante como un mecanismo de frenar el avance de China justamente,
de hecho, a mí los chinos me financiaron para hacer una investigación con mi gobierno, y cuando yo empecé a preguntar a los que estaban negociando el TPP del gobierno, no había estudios del impacto de cuántos empleos se van a perder, en fin, era más bien una cuestión de que, bueno, Washington dijo hay que hacerlo y a ver qué es lo que nos toca, ¿no? De repente, pues, nadie yo creo que pensaba que iba a ganar Trump, ganó, y luego nadie pensaba que iba a cumplir promesas, y por lo menos el Telecán lo está cumpliendo, y entonces ahora México es como decimos, que ya una vez muerto el niño, pues ahora sí queremos ver cómo lo ayudamos, ¿no? Entonces, ante la amenaza del posible fin del Telecán, ahora nuestro gobierno está desesperado. Queremos hacer dos cosas que no hemos hecho y no estaban en el radar. Uno era externo, pues diversificarnos, sobre todo conectados más con América Latina y con Asia. Y la otra es fortalecer el mercado interno. Claro, y esto 5 para las 12, ¿no? Va a estar muy fácil. Entonces, yo creo que México, todavía en lo que queda de este gobierno, va a impulsar todo lo que pueda urgentemente en Asia-Pacífico, así como los demás acuerdos bilaterales que tenemos con Ignacio, ¿no? Con Brasil, con Argentina, en fin, ahora sí estamos para abajo volteando, y también para Asia, de hecho, repito, está allá nuestro presidente, y bueno, entonces esa es una parte importante. Ahora, en cuanto a la otra cuestión, que si la Alianza del Pacífico puede ser un puente o el puente de la región con Asia, hoy coincido con Sebastián lo que mencionaba, ¿no? Técnicamente, bueno, pues está ahí todo dado para que esto pase, pero lo comentaba, ¿no? Tanto Alan como Adriana, no estamos realmente conectados, ¿no? Las cadenas de valor no están conectadas. Eso no dice que no pueda pasar, ¿no? Sin embargo, recordaba recientemente cuando estaba pensando en esta pregunta, hace poco un profesor de Ecología de México, argentino, él, radicado ahora en la Ciudad de México, escribió un libro, su investigación de años, sobre la historia de lo que fue el puente del Pacífico latinoamericano con el Pacífico asiático, este famoso Galón de Manila, que es curioso porque es como cuando el agua lleva, digamos, su afluente, y que luego construyen ahí y el agua regresa. Pues ojalá que esto pase con la historia de Latinoamérica con Asia, porque en los estudios que él comprueba, además, estadísticamente, es un historiador muy técnico, la concatenación, digamos, de comercio regional y además la integración de las cadenas productivas, sobre todo textiles en aquella época, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, eran fortísimas. O sea, llegaba el barco a Acapulco, en la costa pacífica mexicana, y luego bajaba hasta Argentina. Entonces tenemos industrias muy fuertes conectadas, evidentemente violando las reglas y los monopolios que vienen de España, pero de facto ya tenemos un Asia-Pacífico, ¿no? Que evidentemente pues, pasaba por todos los puertos importantes de Latinoamérica, hasta que llegaron evidentemente los británicos, sobre todo acá al sur, y en fin, y pasaron muchas cosas, y nos desconectamos de Asia. Y Asia, por su lado, pues hizo todo lo que ahora llamamos el milagro asiático, y ahora también pues no somos ni los únicos ni los más importantes para ellos, ¿no? Como región. Luego, pues bueno, en cuestión del protocolo creo que lo han abordado muy bien, y yo ahí la verdad no tengo tan expertise como mis colegas, pero en cuanto a desafíos, sí me gustaría comentar aquí dos cosas. La primera es que también coincido con Adriana. Yo creo que aquí habrá que dividir en dos partes, ¿no? Los internos. Por ejemplo, en mi país el año que viene hay elecciones, y la cosa se está poniendo bastante difícil, porque de hecho hoy va puntero un candidato que representa a la izquierda, una izquierda que no estará muy a favor de, digamos, de esta apertura económica. En fin, cada vez que este candidato se lanza a la presidencia, él menciona que va a renegociar el TLC, ya se adelantó Trump, así que bueno, es una promesa cumplida previa si es que gana. Pero, digamos, sí, lo que se gana, o sea, muchas veces el problema internamente en los países es que cambia un régimen, y a veces el mismo partido es diferente las aproximaciones que existen, ¿no? Ahora, la otra cuestión, y esto solamente hablo de mi país, pero por ejemplo, problemas internos como la inseguridad, ¿no? La corrupción, en fin, también son cuestiones que no abundan, ¿no? No ahondan en ayudar a que estos, digamos, flujos que deban de ser más fuertes pudieran tener otra dimensión.
Y por otro lado, y corrupción, después en el tercer módulo explicaré a qué me refiero con corrupción y como un problema y una amenaza, un desafío al bloque. Y el otro es factores externos, ¿no? Hoy platicamos en la comida copiosamente sobre el problema de Corea del Norte, ¿no? Y no tanto por Corea del Norte, sino cuál va a ser la respuesta de Washington ante esto, ¿no? Entonces, una región como la nuestra, que es muy débil en términos geopolíticos, pensando en integrarnos por la libre con Asia, sin tomar en cuenta Washington, pues es difícil, ¿no? Y mi país prácticamente imposible que lo haga así, a pesar de que hoy estemos muy amalentonados queriendo desconectarnos rápidamente de Washington. La otra también importante pues es, digamos, estudiar más a fondo, y yo creo que es uno de los retos que tenemos en nuestros países de América Latina, estudiar más a fondo cuáles realmente las políticas internas de los países de Asia y las externas, ¿no? Que de hecho es una de las preguntas que luego vamos a contestar. Realmente cómo nos ven, dónde estamos en su radar, qué quieren de nosotros, porque a veces uno está pensando lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero bueno, y exactamente encajamos en lo que ellos buscan, hay forma de hacerlo, y si es así, ¿cuál será el mecanismo de poder llevarlo a cabo, ¿no? Gracias, Renato. Vayan apuntando las preguntas porque al final tenemos por bloque un espacio para preguntas. Bueno, ahora ya nos metemos un poco más en Corea, ¿no? Ya Renato lo adelantaba. Yo no lo aclaré porque se desprendía de los currículums, ¿no? Pero Sebastián es chileno, Alan es de Perú, Adriana de Colombia y Renato de México. Están representados aquí todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Eso es bueno aclararlo. En el módulo 2, lo que queremos ahora que nos digan es, bueno, realmente, si es que República de Corea tiene una estrategia de inserción internacional, realmente, si la observan, si esta estrategia en definitiva tiene en cuenta o no América Latina, más allá de los TLCs que ya sabemos, pero si hay o no una estrategia específica de Corea para América Latina, porque de aquí se habla también mucho de la necesidad de insertarnos en Asia-Pacífico, pero del otro lado hay que ver también qué están pensando, si tienen o no una estrategia con nosotros, porque es más difícil impulsarla si no, y después si realmente observan o no a la Alianza del Pacífico dentro de esta estrategia, porque conversábamos hace poco con un profesor invitado de Corea, Won Ho Kim, que le preguntábamos si desde Corea se estaba observando con mayor afinidad a la Alianza del Pacífico que al Mercosur para hacer negocios. Y bueno, el profesor nos decía que sí, que la Alianza del Pacífico está más de moda, digamos, atrapa más y da más sensación de negocio que el Mercosur. Entonces, si esto se desprende o no en una estrategia específica de Corea o es simplemente una decisión de inversión de los empresarios. Así que seguimos el mismo orden, si les parece, Sebastián. Bueno, gracias Ignacio. Me voy a tomar la libertad de tocar brevemente un punto que en aras de la brevedad no mencioné en el primer bloque, que era esto de los principales desafíos de la alianza mirando hacia adelante, porque creo que es un punto importante. Y yo tiendo a coincidir con Alan de que la alianza es un animal muy sui generis, en el sentido que desde que se creó tenía como dos prioridades. Uno, reforzar la integración entre sus propios miembros, como es lo que ocurre en cualquier mecanismo de integración económica, pero el otro era reforzar los vínculos económicos de inversión con Asia, a 10.000 kilómetros de distancia, y no así con el resto de América Latina. Y eso responde a un contexto político muy particular, que es cuando surge la Alianza del Pacífico. Yo creo que ese contexto ha cambiado en una serie de dimensiones en estos 5 o 6 años, y yo por lo tanto sostendría que el principal desafío, más que reforzar la integración hacia adentro, porque la verdad el comercio intra-Alianza del Pacífico es extraordinariamente bajo, estamos hablando de 3%, y eso es bastante estructural, ¿eh? No es que un año malo o 2 años malos, es bastante estructural. No son economías particularmente, no son socios comerciales naturales, como se diría en teoría económica, y Chile y Perú son, creo, el ejemplo más extremo de 2 economías que tienen una dotación de factores, digamos, que son muy parecidas, así que el espacio para la complementariedad productiva es limitado. Colombia es un poquito distinto, pero no mucho. En fin, el punto es, yo creo que no hay mucho más para crecer, no es que no haya en absoluto, pero no hay mucho más para crecer en términos de seguir liberalizando el comercio y las inversiones al interior de la alianza. O sea, el mirarse el ombligo, yo creo que ahí no es demasiado conducente. Y está bien, la apuesta al Asia, por cierto, es importante,
Pero nuevamente, insertarnos en las cadenas de valor asiáticas, yo no lo sé. O sea, ya estamos en las cadenas de valor asiáticas, vendiendo petróleo, vendiendo cobre, vendiendo hierro, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No nos engañemos. Las cadenas de valor industriales asiáticas están armadas al otro lado del Pacífico. China, con Corea, con Japón, con el sudeste asiático, con la ASEAN. Eso, hay ciertos elementos que uno no puede perderlos de vista por mucha voluntad que tenga de cambiar la realidad sigue estando ahí. Por ende, eso nos lleva a, principal desafío, reforzar la integración con el resto de la región. La integración productiva con el resto de la región, y eso en términos prácticos quiere decir el Mercosur. Nuevamente, había muchas resistencias entre algunos países de la Alianza a hacer esto, por las distintas apuestas de estilos de desarrollo, en fin, yo creo que eso ha cambiado y que hoy en día las condiciones son mejores para un ejercicio de este tipo, y yo creo que ese es un desafío absolutamente ineludible. O sea, algunos países de la Alianza tienen más espacio de complementariedad productiva con países del Mercosur que con los propios países de la Alianza, digamos, eso. Por ende, yo diría, si yo tuviera que poner capital político en los próximos años de hacia dónde ir en la Alianza, lo pondría en tender puentes hacia el resto de la región, y eso básicamente en lo operativo quiere decir convergencia con el Mercosur. Venezuela no sería un factor, Adriana. Venezuela está suspendido y sospecho que va a seguirlo estando por un largo tiempo, así que no... bueno, eso, ya, me paso a Corea. ¿Qué puede decir uno? Características de la inserción internacional, digamos, comercial de Corea, extraordinariamente exitosa. O sea, es uno de los mejores ejemplos, probablemente después de China, de export-driven development, digamos, de un país extraordinariamente pobre en los años 50, devastado por la guerra, hasta tener hoy el 8º exportador mundial de bienes, 3% de las exportaciones mundiales. O sea, un actor central en la automotriz, en las tecnologías de la información, en la electrónica, en siderúrgica, en astilleros. Un país que además se ha sabido ir reinventando, partiendo desde los textiles y el vestuario, cosas sencillas, después a las industrias pesadas, la petroquímica, después la automotriz, y ahora ya en Samsung y en las cosas tecnológicas de alta gama, las tecnologías verdes, en fin. O sea, es un país que realmente lo ha hecho muy bien, se ha sabido insertar muy bien en el comercio internacional, y porque tuvo una visión de largo plazo que le daba valor al hecho de exportar, no solo como un mecanismo de ganar dinero, ganar divisas, sino también de aprender y de adquirir nuevas capacidades y nuevas competencias. Ahora, ¿tiene Corea una estrategia en particular hacia América Latina? No lo sé, yo creo que es un comercio muy clásicamente interindustrial, es decir, América Latina le vende materias primas a Corea, petróleo, cobre, hierro, soja, azúcar, maíz, en fin, y Corea le vende manufacturas a América Latina, automotriz, electrónica, productos de las TICs, etc. Es un comercio muy superavitario para Corea. Corea le exporta muchos productos a América Latina le exporta bastantes menos productos, una gama mucho más reducida a América Latina. No sé si todo esto que les estoy diciendo da cuenta de que hay una estrategia detrás o no. Yo creo que es más bien la clásica ventaja comparativa, digamos, ¿no? Son economías muy complementarias, y por lo tanto cada América Latina le vende a Corea aquello que América Latina tiene en abundancia, y Corea le vende a América Latina aquello que Corea no es que lo tenga en abundancia, pero lo sabe hacer bien, ¿verdad? Que son los productos industriales. Ahora, ¿tiene Corea una estrategia específica hacia la Alianza del Pacífico? La verdad es que no lo sé, habría que preguntárselo a algún experto coreano. Yo lo que sí me atrevería a decir con toda certeza es que Corea mira con mucha simpatía el proyecto de la Alianza del Pacífico, porque es básicamente consistente con la visión detrás de la política comercial y de inversiones que Corea ha estado siguiendo ya por alrededor de unos 20 años, desde los años 90. Y yo me atrevería a pensar que Corea probablemente sería un muy buen candidato, digamos, para un próximo estado asociado de la AP. Con mayor razón había cuenta de que ya 3 países de la Alianza tienen acuerdos de libre comercio con Corea. Y en el caso de México es complicado, hay competencia,
pero también hay buenos espacios de complementación productiva, porque puede haber comercio dentro de la industria automotriz, puede haber comercio dentro de la electrónica, que no es el caso con Perú, con Chile o con Colombia. Gracias. Gracias. Bueno, coincidiendo con los puntos que ha hecho del éxito coreano y las características del comercio, yo quiero matizar con dos puntos. Creo que hay un cambio importante que, bueno, siempre los países del centro o norte de Asia fueron reacios a los tratados de libre comercio al inicio, ¿no? A diferencia de ASEAN, digamos, que buscó una consolidación de la integración, y después tanto China, Japón y Corea tienen una formulación de tratado de libre comercio no solo en la región, ASEAN más 3, más 6, el RCEP con China como megaproceso, sino también transpacífico, ¿no? Entre ellos América Latina. Pero, digamos, con América Latina los tiene con 3 miembros de la alianza, no los tiene con otros miembros de la alianza, de la región. Entonces, en esa medida me parece que dentro de ese cambio de políticas de formulación de tratados de libre comercio, parecería, por lo menos visto desde acá, que habría una cierta distinción, esta simpatía que dicen manifestado también en acuerdos concretos de tratado de libre comercio, que son de relativa profundidad, o sea, no son de libre comercio alcance parcial, sino que tiene un conjunto de capítulos típicos, digamos, de la agenda OMC Plus, ¿no? El segundo elemento en esta discusión, y ligándolo con la primera pregunta del bloque anterior, es que Corea forma parte del RCEP, pero también del TPP. Y entonces esta suerte de puente que puede jugar, digamos, entre estos dos megaprocesos en la relación con América Latina, a mí me parece de la mayor importancia, porque si efectivamente una forma de mantener el acuerdo transpacífico es con la ampliación de la Alianza del Pacífico, Corea pudiendo ser un nuevo país asociado, o sea, esa vinculación de dos megaprocesos, el rol que podría jugar allí Corea en un relacionamiento desde América Latina y en particular de los países de la Alianza del Pacífico, me parece que podría ser muy importante hacia adelante en términos más estratégicos, ¿no? Y bueno, el comercio que hay con la Alianza del Pacífico, como fue señalado, interindustrial, diferenciado, pero allí Chile tiene un rol importante por el lado de exportaciones, y el Perú en términos de inversiones que ha aumentado en el último periodo, y también en lo de cooperación, ¿no? Me parece que la densidad de esas relaciones ha aumentado, pero muy poco. Hay déficit en general con la región, con nuestros países, es más o menos equilibrado ese comercio, pero creo que podríamos avanzar mucho más, ¿no? O sea, el peso que tiene China, ¿no?, con el cual también tenemos tanto Chile como Perú y Costa Rica en la región un tratado de libre comercio, ha adquirido pues una preponderancia fundamental. Entonces yo creo que allí Corea, dada esta suscripción de 3 tratados de libre comercio con 3 miembros de la Alianza del Pacífico, puede también entrar a tallar con una mayor presencia y proyección hacia el futuro. Bueno, antes de ir como al segundo módulo, me quedé pensando con la aclaración de Venezuela que estaba suspendido. Yo me refería más, Sebastián, a que Venezuela realmente hace parte de la familia, ¿cierto? Cuando nosotros vemos como cuál es el vínculo que tiene Myanmar o el vínculo que tiene Laos en la ASEAN,
nunca han estado suspendidos en materia de integración. O sea que Venezuela hoy por hoy sí es una piedra en el zapato en el esquema, digamos que no tanto de integración, pero sí en lo que está pasando en nuestros países. Entonces eso está limitando mucho la relación y la integración per se, porque finalmente va a quedar por fuera. Entonces a eso me refería. Y otra cosa que me parece importante, yo pienso que si bien hoy con la estructura productiva que tienen nuestros países, hablar de encadenamientos productivos o que la Alianza del Pacífico se integre a las cadenas de valor de Asia-Pacífico es una utopía, pero es una utopía desde el punto de vista que nosotros como países no hemos materializado una estrategia que realmente traduzca una estrategia productiva y de transformación productiva de la región para que se escojan ciertos sectores que puedan llegar a encadenarse en Asia. Pero finalmente nosotros como países, estos 4 países, si somos capaces de ofrecer una oferta regional exportable, digamos que de cierta manera estaríamos construyendo valor sin necesidad de estar encadenados productivamente con Asia, ¿cierto? Me refiero a que podríamos sí ser una plataforma de exportaciones mucho más efectiva a lo que hemos estado acostumbrados a hacer hasta ahora. Para entender entonces ya el segundo módulo, antes de hablar como de la integración que ha tenido Corea con el mundo, es importante también mirar cómo ha sido el desarrollo del modelo coreano. Estamos hablando que ellos desarrollaron una manufactura basada en la mano de obra, y pasaron en los 80, en los 70 a una economía intensiva en capital y tecnología para lograr su desarrollo, pero ya en el 2000 estamos hablando de una transición a economía de conocimiento. Y de ahí nuestros países tienen muchísimo que aprovechar pues toda esta transición, porque cuando se habla de Corea no solamente estamos hablando de bienes, sino también un tema muy importante, y es el tema de servicios, todo el tema de nuevas tecnologías, todo el tema de innovación, todo el tema de servicios, de infraestructura. Son temas que se pueden aprovechar mucho. De hecho, si vamos a ver las inversiones que ha tenido Corea en Colombia, que no son muchas, pero más adelante pues hablo de ese tema, hay un tema importante en el tema de comunicaciones y servicios. Y ese creo yo que es el punto que nosotros como latinoamericanos deberíamos aprovechar. Ahora, hablando desde Colombia, en el 2010 Corea hizo como una reconfiguración de sus socios estratégicos y lanzó pues como relaciones estratégicas con 12 países y dijo en ese momento, la alianza estratégica que vamos a tener es con Estados Unidos por obvias razones, pues de tema de necesidad y también de una relación muy importante en temas de comercio. La Asociación Estratégica de Cooperación, y esa Asociación Estratégica de Cooperación estaban China, Rusia, Vietnam, y tras la visita del presidente Santos a Corea en el 2011, Colombia fue incluida en esa asociación estratégica de cooperación, y finalmente una asociación estratégica que es ya para los países con los cuales no está tan cercanos, pero se quiere acercar más, como es el caso de México, Indonesia e India. Ahí entonces América Latina tiene muchísimo que aprovechar, pero en el caso nuestro Colombia tiene todo pues para acercarse mucho más a la región. Y de ahí yo pienso que Corea a finales de los 90, principios de los 2000, era supeditado en materia de integración a todo el tema de la OMC. Pero su primer acuerdo, y eso no lo debemos olvidar, fue con Chile en el 2004, y ya pues después de Chile siguió Perú, pero ya Perú se demoró bastante tiempo para consolidarse, porque estamos hablando de 2004 Chile, 2011 Perú, pero digamos que ese primer acuerdo permitió que, digamos, revisando la oferta exportable chilena y sobre todo en el sector agrícola, pues que es el tema que ya compete pues en mis estudios doctorales, digamos que de cierta forma Chile tiene una ventaja importante ante nuestros países latinoamericanos, como es el caso de Perú y Colombia, pues que tenemos también acuerdo con Corea, y es que ha diversificado más la oferta exportable agrícola.
muchísimo más pues y comparado con otros países, y ahí hay muchísimo también para aprovechar. No hay un libro blanco, es verdad, no hay un libro blanco así como tiene China para América Latina, no lo tiene Corea, pero digamos que el libro blanco finalmente, cuando uno revisa el libro blanco de China, uno no ve proyectos que realmente se materialicen. Pero sí, comparto ahí con Sebastián, hay un interés muy grande de Corea por jugar un rol mucho más estratégico en la Alianza del Pacífico, porque obviamente ve con buenos ojos un esquema de integración que se está gestando mucho más eficiente de los actuales, y eso es a lo que yo estoy apuntando, y es que la Alianza del Pacífico se muestra con otros ojos al panorama que presenta la comunidad andina y al panorama que presenta Mercosur, y yo creo que básicamente ahí es por un tema de consistencia, y eso es muy importante cuando los asiáticos y particularmente Corea van a establecer relaciones duraderas y estables. Esa parte es muy muy importante. Renato. Gracias. Bueno, pues digamos, tengo que anotar algunas cosas que ya se comentaron. Evidentemente, un año o el año clave para este punto, este módulo 2, es 97, ¿no? La crisis financiera en Corea. Esto hace que Corea se replantee muchas cosas y entregue su política exterior comercial. Y ahí es como lo mencionaron, ¿no? Donde, bueno, empieza a trabajar un mapa de ruta para ver cómo se va a integrar. Y sobre todo, muy importante, es que tiene que relocalizar su industria, ¿no? Para bajar costos, para estar cerca de mercados, en este caso evidentemente Estados Unidos como el mercado más importante de consumo, y ahí México pues evidentemente se ha visto beneficiado, por cierto, ¿no? de esta relocalización de las empresas coreanas. Pero también algo muy importante, ¿no? que se ha mencionado, Corea sale fortalecer esta crisis en términos de valor agregado de sus procesos, de sus industrias, y básicamente porque Corea del Sur le sigue apostando a la política industrial, ¿no? En nuestro país justamente ese es un tema muy, muy complicado ¿no? Por otro lado, Corea tiene clarísimo que es una potencia media, es decir, no tiene las capacidades que tendría una China, por ejemplo, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, desde este panorama, Corea plantea muy interesantemente su estrategia de acercamiento regional, donde evidentemente su vecindad es la más importante, ¿no? La vecindad próxima, China, Japón, la vecindad menos próxima, que es el sudeste de Asia, pues es una zona muy importante para ellos. La segunda más importante es América Latina. O sea, luego de Asia, América Latina es la más importante. Y es importante por tres razones. La primera, porque somos abundantes en recursos naturales, ¿no? Sobre todo el sur. Dos, porque evidentemente algunos países, Brasil, México, somos mercados importantes de productos finales, además de productos semi-terminados. Por ejemplo, yo le decía a mis alumnos que todavía cuando era estudiante de la universidad, si uno iba a las tiendas de consumo importantes, toda la electrónica era japonesa, ¿no? Hoy no hay japonesa, es coreana, pero toda. Ya ahora prácticamente es un reto encontrar un Sony, ¿no? Si uno quiere una televisión o algo, refrigeradores, en fin, es impresionante y bueno, no por nada las empresas LG, Samsung, en fin, en México están presentes manufacturando para el mercado evidentemente local y latinoamericano, y más importante para Estados Unidos. Entonces, claro que hay una política de inserción mundial de Corea, y la de América Latina evidentemente ha sido muy bien planeada. También otra cosa importante, de hecho aquí veo varios alumnos míos que han estado allá en México. A diferencia de los países de América Latina, desde la Tierra del Fuego a Río Bravo, que tenemos una área de oportunidad gigantesca en estudios de las lenguas asiáticas y de los estudios regionales. Corea, por ejemplo, tiene universidades de lenguas extranjeras donde las carreras se enseñan en español. Hay think tanks del gobierno estructurados, además think tanks que fortalecen las políticas, las estrategias no solamente del gobierno, sino de las empresas privadas coreanas. Entonces tienen una serie de información estratégica a la mano. En el caso de México, cosas ridículas como por ejemplo cuando China empezó a ser muy importante a partir de la segunda mitad del siglo, de la década pasada, como no hay una estrategia, y evidentemente nos estaba pagando por todos China, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, los estados, las provincias empezaron a hacer oficinas en China, poner oficinas en China, sin información, sin estrategia de vinculación con las universidades,
En fin, se fueron cerrando poco a poco. Yo no sé cuántas provincias de Corea tengan una oficina que representen a su población en Uruguay o en Argentina o en Chile. No existe eso. Eso no existe. Es una estrategia nacional, igual que los chinos y los japoneses. En fin, creo que es una cosa muy interesante esta. La otra es, lo mencionaba ahorita Adriana, el NICTA, ¿no? Este espejo del BRICS. ¿Y hoy dónde está el NICTA? Pues ahorita mi presidente está en China con los BRICS, así como el que no invitaron a la boda y ahí se fue, ¿no? a recuntar. Y yo pues no le pregunto a nuestro señor embajador allá de Corea en México, bueno, en la próxima reunión y aquí qué hacemos del NICTA. O sea, el NICTA no es, nació ahí, está ahí, pero pues también tiene que conocer los tamaños de los mercados, ¿no? No es hablar de Brasil, China, Rusia, que México, Corea, Turquía, Australia, ¿verdad? Y bueno, y la otra cuestión, ¿no? Si hay una estrategia específica con la Alianza del Pacífico, sí la hay, evidentemente la hay. No hay un libro blanco, como bien dice Elena, pero sí hay documentos que además, no diría que están a la mano, porque no están en coreano, pero donde evidencian hacia dónde quieren ir, con qué país, en qué velocidad, en fin. Por ejemplo, en mi caso particular, en México, pues el TLC, ¿no? Corea quiere un TLC con México desde hace mucho tiempo. Ahora que digamos, recién se retoma el tema, México no quiere un TLC con Corea, de manera, digamos, oficial. Claro, de manera diplomática, sí, claro, ¿no? Será muy bueno, sentémonos otra vez, el tequila y el soyu son muy ricos, en fin. Pero al final del día no hay una intención mexicana de hacer esto, y la versión oficial, tengo por ahí un estudio de esto, ¿no? Es, la mexicana es, bueno, si ya tenemos 2.000 empresas coreanas, una inversión, digamos, acumulada importantísima, etcétera, ¿para qué un TLC? ¿No? Con el costo que esto trae, etcétera. Entonces, bueno, Gracias, Renato. Bueno, ya pasando al módulo 3, y como hay varias preguntas allí, en realidad la voy a centralizar más en una, ¿no? También un poco por el tiempo. Bueno, hablamos bastante de esta relación con Corea, que es diferencial, incluso se ve también desde una perspectiva de que es diferencial con respecto a la de China o a la que se tiene, la que tienen Corea y Japón con respecto a la de China. Y se habla mucho de las inversiones de Corea en América Latina, de la cooperación, se empieza a hablar de la asociatividad empresarial. Entonces lo que quiero preguntarles es, bueno, realmente, ¿qué papel puede cumplir América Latina a partir de esto, ¿no? A partir de las empresas coreanas instaladas en la región, ¿qué potencial existe en la cooperación? ¿O qué es esto de la asociatividad empresarial? Porque si no terminamos discutiendo, tenemos un tratado de libre comercio, sí o no, y que el único camino de relacionarse con Corea es a través de este instrumento. Quizás no, quizás es hacer un mejor aprovechamiento de los otros canales que tienen que ver también con esto que mencionaba de la cooperación, las inversiones. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos desde América Latina y desde la Alianza en particular para poder aprovechar mejor, o si realmente el papel de Corea ya en estas tres variables, inversiones, cooperación y asociativa empresarial, ya es muy bueno y ya tiene mucho efecto, o hay potencialidad para profundizarlo? Sebastián. Gracias, Ignacio. Parto por el comercio y después paso a los otros temas que mencionaste. Yo creo que al menos desde la perspectiva latinoamericana hay un tremendo desafío en lo que es la relación comercial con Corea, y que es muy obvio, y que es la diversificación exportadora. Como les decía, uno mira la lista de los 10 primeros ítems que exporta América Latina, incluido todo México, Brasil, toda la región, a Corea, y es cobre, hierro, zinc, plomo, petróleo, azúcar, soja. Eso es commodity puro y duro, no entra ni una manufactura, digamos. No solo eso, en una región que, al menos en América del Sur, tiene una vocación agroexportadora muy marcada y que es muy competitiva en el sector agrícola, la verdad es que no entran productos agrícolas a Corea, más allá de commodities como, no sé, el poroto de soja o el azúcar en bruto, digamos. Y esto hay que hacerse cargo un tema de que Corea es el país, estaba mirando estadísticas recientes de la OMC, es el país que tiene los aranceles agrícolas más altos del mundo, en promedio, 57%.
cifras del año 2016, y con crestas que pueden llegar hasta cerca del 900%. Es decir, esto tiene una serie de fundamentaciones, seguridad nacional, cosas culturales, históricas, en fin, pero el dato duro es muy difícil penetrar ese mercado con ese nivel de barreras, y sospecho que no son solo barreras arancelarias. También Chile, que tiene ya un tratado de libre comercio con Corea vigente desde hace por lo menos 10 años, 10, 11 años, 12 quizás. Estaba mirando la lista de las principales exportaciones chilenas a Corea, y por ahí el 70% es cobre, que sospecho que pagaba arancel cero incluso antes de que hubiera tratado de libre comercio. Y colgando de la lista de los 10 principales productos está la carne de cerdo, que es un 2%, y las uvas, que es un 2%. Está bien, pero estamos hablando del 4%. Es decir, con toda la rebaja arancelaria que presumiblemente ha tenido Chile a su favor en el mercado coreano, todavía hay barreras presumiblemente de otro tipo que impiden entrar ahí, con productos que sí entran a Estados Unidos, que sí entran a la Unión Europea, es decir, que son de una calidad absolutamente competitiva en mercados internacionales. Ahí es algo que hay que ver cómo le entramos, como podrían decir en México. Es un tremendo desafío pendiente. Ahora, efectivamente, ya saliendo del ámbito del comercio, yo creo que hay un tremendo rol para las inversiones coreanas, porque algo bien notable de la relación con Corea, vis-a-vis, por ejemplo, la relación latinoamericana con China. Si uno mira lo que América Latina exporta a Corea y lo que exporta a China, es muy similar. Commodities. Pero hay una tremenda diferencia. Corea invierte mucho más en la región que China, punto 1. Y punto 2, la composición de las inversiones coreanas es muy diferente. Es básicamente en industria. Sector automotriz, desde luego, muy destacado, en México en particular, pero también en electrónica, en algunos casos en textil y confecciones, como puede ser en Centroamérica. Y por ende, Corea hace una mayor contribución a la generación de capacidades en América Latina por la vía de la inversión que lo que hace, por ejemplo, China, que también nos compra solo commodities, pero invierte poco acá, y cuando invierte también lo hace en commodities, en la minería, en el petróleo, en las actividades extractivas. Corea además es un gran proveedor de cooperación internacional, no con una lógica asistencialista, sino con una lógica de compartir su experiencia de desarrollo, que es muy valiosa en muchos ámbitos y de la cual hay mucho para aprender. Por ende, claro, no debiéramos reducir la relación nada más que al tema comercial, sino verlo en esta integralidad de comercio, inversiones y cooperación. Y ya volviendo al tema de la Alianza del Pacífico, uno podría pensar, por ejemplo, que nuestros países buscaran cómo atraer inversión coreana que se viniera a radicar de manera, por así decirlo, al final la inversión la hacen empresas particulares y no los gobiernos, pero generar incentivos para que llegaran inversiones coreanas en mayor cantidad y que se esparcieran un poquito más por la Alianza del Pacífico y de repente no se concentraran todas en México, por decir algo, sino, qué sé yo, una empresa coreana que se instalara en Colombia y gracias a la acumulación de origen dentro de la alianza pudiera adquirir insumos en Chile y Perú para fabricar cosas que después exporta a México. Eso sería un planteamiento. No sé qué industria podría ser, no me piden un ejemplo preciso, pero en el concepto está ahí. Eso es algo que es un planteamiento que podríamos ir a hacer los 4 países conjuntamente frente a Corea. Y eso ayudaría también a fortalecer el encadenamiento productivo, no solo con Corea, sino además entre los propios países de la alianza. Sí, bueno, las características del comercio que han sido señaladas, quizás recordar el tema de la concentración, ¿no? O sea, si uno toma los 5 principales productos de exportación, ahí está 70, 80, 90% de las exportaciones. Otro tipo de concentración es el que están en los países más grandes, ¿no? En el caso de Brasil y principalmente de México, no solo por el lado del comercio, sino de las inversiones. Y yo quería rescatar ahí un poco el
el tema que planteaba Adriana de la estrategia de desarrollo. Yo creo que no es casual que en los países más desarrollados, industrializados o con exportación de manufacturas a nivel global es que haya esta mayor interdependencia, con un desafío también, ¿no es cierto? Son competitivos, no solo en términos del mercado interno, sino actualmente en terceros mercados, pero también la posibilidad de este comercio intraindustrial. Entonces yo creo que hay una diferenciación regional o espacial según grado de desarrollo que tienen los países más pequeños, el caso del resto de la Alianza del Pacífico, Colombia menos, porque tiene un mayor grado de diversificación relativa que el caso de Perú. Chile hizo todo lo que pudo en dando valor agregado e innovación, pero estamos hablando de recursos naturales, ¿no? Entonces, ese énfasis o esa inserción en explotación de minerales o recursos naturales marca una diferencia importante con los otros, donde sí es posible, digamos, articular en el sector automotriz o en electrónica con mayor facilidad un potencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí sería muy importante, en la medida que esa inversión marca una diferencia respecto a la China, a Japón, a otras inversiones asiáticas, la posibilidad de estas cadenas regionales o de buscar esta complementariedad utilizando los mecanismos de acumulación de origen y otros que tenemos en la Alianza del Pacífico, ¿no? Eso. Y también en servicios, que está entrando de una manera importante y que podría ser también otro espacio potencial significativo. Entonces yo creo que hay todavía un espacio grande donde, si uno lo ve integralmente, comercio, inversión y cooperación, o sea, es mucho más densa o positiva, digamos, para países pequeños como los nuestros, la posibilidad de una articulación o el rol que puede jugar Corea hacia adelante en el futuro. Si nosotros estamos mirando el tema de inversión de Corea en la región, vemos, y también en términos de comercio, Colombia es el que hoy por hoy recibe menos. Colombia apenas recibió en el año pasado 3.5 millones de dólares, pues, concentrados en el sector de manufactura, un 75%, un 20% en comunicación y un 4% en transporte. Pero, por ejemplo, Chile recibió 37 millones de dólares, Perú 233, México 434, por decir pues la Alianza del Pacífico. Si vamos a ver en términos de comercio, Colombia también está atrás de los cuatro, y estamos ahí hablando de todo un mercado por explorar. Si hoy, por ejemplo, Renato decía que México tiene tiene 1000 empresas coreanas, yo creo que la cifra es bastante alta, Colombia apenas tiene 35. Y estas compañías obviamente están detectando oportunidades de negocios, pero también climas políticos y estables que les permitan proyectarse a la región. Entonces, lo que decía también Sebastián es muy importante, porque ahí se podrían generar encadenamientos productivos y ya una compañía aprovechar ese concepto de mercado ampliado para cooperar desde la región, con no tener los 4 hubs, sino tener un solo hub que podría ser el que mejor alternativas de conectividad le presente. Entonces ahí yo pienso que Colombia tiene un reto muy grande en alcanzar mayor cooperación, mayor inversión, mayor comercio con Corea, pero también estamos en el momento preciso y adecuado para que esto se dé. Bueno, yo aquí en este punto 3 es para mí el que veo más complicado, el reto mayor de la relación entre la alianza, nuestra región y Corea. Primero, la veo como una relación muy desigual, y espero que con gran potencial, pero con un potencial que va a depender mucho de las políticas internas. Pongo 2 ejemplos. Sí, la cifra exacta, de hecho, de la embajada es 1.890 empresas coreanas en México. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y cuántas mexicanas hay en Corea? Solamente 3, ¿no? Y una de ellas es Kitsania, que bueno, en fin.
Y bueno, yo he tenido de cerca justamente ese tema en Monterrey, porque como se mencionó, llegó la inversión de Kia Motors, ¿no? La inversión más importante automotriz en la región, etc. Y aquí vienen tres problemas muy serios, ¿no? El problema número uno, sí existe evidentemente una ley de inversión extranjera directa en México, pero no hay una estrategia de inversión extranjera. Entonces, Kia Motors, como que quiere empezar global, esto no es porque sea coreano, confuciano, es global, busca donde mejores oportunidades le den, ¿no? Y entonces los estados mexicanos se pelean por atraer la inversión, y se pelean a través de ver quién le da más beneficios. Entonces, ya, en una competencia, además de lo más desencarnada, porque más todo gobernador pues, quiere tener la primicia, 8 columnas de yo me atraje la inversión, ¿verdad? Entonces, la historia va para peor, porque, bueno, Kia Motors, y quizás iba a terminar en Nuevo León, que Nuevo León es un estado que tenía todas las características para que pueda llegar a esta empresa, universidades, talento, conectividad, infraestructura, en fin. Puede haber llegado a Durango, que ahí nada más se llamaban los westerns de John Wayne, imagínense, no hay nada más que alacrán y ese desierto, pero evidentemente le van a regalar el terreno, pero de aquí hasta que el plan desaparezca, ¿no? Bueno, ya llega Kia Motors a Nuevo León, se instala, bajo una serie de reglas de corrupción terrible, por eso dije que la corrupción es muy importante, porque la corrupción provocó que la inversión más importante histórica en Nuevo León se convirtiera en el caso que tiene a nada al gobernador anterior de que vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, y eso es muy grave porque lo que provoca, por ejemplo, con Corea, pero que evidentemente es una muestra para cualquier otra inversión extranjera, es que a falta de transparencia en los procesos y demás, esta opacidad pues, pone en entredicho la capacidad de la inversión, en este caso de Kia Motors, ¿no? De suerte que bueno, es una empresa global que tiene muchos recursos y pudo salir adelante con su planta, pero casi no sale, ¿no? Porque triunfó otro gobernador sin partido, en fin, de todo para atrás de lo que estaba firmado, inclusive por la presidencia de México. ¿Y esto qué provocó entonces? Como no hay una estrategia, entonces, y otra cosa muy importante que Sebastián decía, la diferencia entre China y Corea. Sí, definitivamente Corea invierte importantemente en industria y demás. El problema es qué tipo de industria, son chevos. Entonces, la forma en la que van a llegar las automotrices coreanas es con una proyección de años de proveeduría. Entonces, no tiene tiempo Corea para que haya proveedores locales. Entonces, de repente, otra vez ya ahogado el niño, ¿ahora qué hacemos? Entonces ya llegó Kia Motors, perfecto, y llegó Kia Motors, de hecho llegó a un municipio que se llama Pesquería, o dicen Pescorea, donde además no había nada, literalmente no había nada, y pues llegó ahí, evidentemente, lo que se llama proveeduría número 1, ¿no? Tier 1, Tier 2, Tier 3, y entonces ya, ahora el Estado se puso con las universidades y los industriales a hacer una política de proveeduría, ¿no? Vamos a proveerle, aunque sea algo. Enfrente de Kia Motors, es inaudito, está Ternium, que es la planta más importante será en el norte. Bueno, Ternium no le vendía acero a Kia, porque Kia ya viene con su propio acero, Hyundai Steel. Entonces ya traen el acero para todo. Pero no solamente eso, sino que hicimos un estudio con la proveeduría local y hasta las cajas de cartón y los clips vienen de Corea. Digo, bueno, yo entiendo que no tengamos sistemas de frenado avanzados, pero clips y cartón, digo, sí podemos proveerlo, ¿no? Tampoco estamos tan mal. Ahora, claro, aquí el problema es que como se convirtió en un tema político, la culpa es de los coreanos, ¿no? Cuando realmente lo que pasa es que el gobierno nacional no tiene una política para desarrollar. Entonces se creó el cloud. En México está muy de moda los clústeres, ¿no? Entonces acá el clúster turístico, automotriz, y los clústeres son reuniones de muy buena voluntad, pero que no vienen con fondos, que no hay política industrial. Entonces, realmente, y estamos con el presidente de Kia, que fue a inaugurar la planta, y el CEO, y dice, bueno, es que si ustedes tienen la calidad, el precio y la cantidad, les compramos. No tienen ninguna de ellas. Es cierto. Entonces, buenas noticias, Corea viene, malas noticias, Corea viene. Porque además, esto tampoco es culpa de Corea. El Telecan, definitivamente en algunas áreas ayudó a México, pero en otras no. Y una de ellas fue esta, que la propiedad nacional industrial se fue cayendo ante la falta de competitividad
versus las americanas, canadienses y otras más. Entonces nos agarra esto ya muy débiles, ¿no? Entonces eso es para mí una gran preocupación, y esto no va a amainar, y por eso no queremos, no yo feliz, yo mañana firmo, pero el gobierno no quiere un TLC con Corea, evidentemente por esta razón, ¿no? Bueno, finalmente nada más, el último punto que no se ha mencionado mucho sobre si otras economías latinoamericanas están en el radar. Bueno, no se ha mencionado, pero Centroamérica, ¿no? Ya también está, ¿no? Ya está listo, negociándose, aunque ya está en la revisión del texto legal. Y yo he estado en Ecuador 3 ocasiones, de hecho estuve en la sexta negociación, la sexta ronda de negociaciones con Corea. Corea quería, antes de terminar su gobierno, terminar un TLC con Corea, y me tocó estar ahí en la sexta ronda, y curiosamente me tocó estar en Corea cuando estaba el equipo de negociación, me invitaron, y yo ahí vi el choque de un acorazado con un Volkswagen, ¿no? Y dije, no, bueno, esto no va a acabar bien, y bueno, ahora el presidente ecuatoriano creo que lo tiene ahí en stand-by, pero por esta misma razón, ¿no? Repito, no, yo creo que no es culpa, digamos, se llama Corea, pero fue otro país, pero si no tenemos una política de Estado donde realmente negociemos previamente, inclusive, la forma en la que va a llegar la inversión, simplemente, van a pasar cosas como las de Nuevo León, que debe ser un caso de estudio de lo que no debe volver a pasar en América Latina. Esto no debe volver a pasar. Y lo que me temo es que ya vimos la película, y como dijo la presidenta Kirchner, es como Tiburón 4. Gracias, Renato. Bueno, ya entrando en el módulo 4, independientemente de los comentarios finales que los expositores quieran realizar, previo a la etapa de preguntas para cerrar el evento, yo creo que quiero focalizar en una pregunta final este tema de la relación de la Alianza del Pacífico y República de Corea, pero ya les voy a pedir ahora sí una óptica bien nacional, ¿no? Desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde México. ¿Realmente ven a la Alianza como un espacio para posicionarse conjuntamente con Corea o para ofrecerle a Corea un diferencial frente al resto de los... o va a seguir siendo un canal nacional y la profundización de las relaciones con Corea en diferentes áreas van a ser nacionales? ¿Realmente la Alianza puede ofrecerle algo conjunto a Corea para... o esto no es viable desde la visión de cada uno de los países de ustedes? Gracias, Ignacio. Efectivamente Renato dijo las cosas que yo tenía un poco en la cabeza, pero que quizás no quise decir, y que cuando hacía el ejemplo conceptual, teórico, de aterrizar una inversión acá en un país que importara insumos desde otros para exportar a un tercero, suena muy bien en el concepto, pero efectivamente nos topamos con el tema de la proveeduría. Es decir, tenemos empresas capaces de ser proveedores de bienes, partes, componentes, servicios para las grandes multinacionales coreanas que se vinieran a instalar a nuestro territorio, y la respuesta es que no muchas. Y es por eso que quizás, creo que tú mismo lo mencionaste, esto hay que pensarlo ya en el caso de la automotriz. Probablemente ya pasó lo que pasó. Es decir, se instaló Kia y se trajo a todos sus proveedores de Corea, porque efectivamente los proveedores locales no están a la altura. Pero quizás habría que, además a Corea le gusta pensar hacia adelante estratégicamente, a 10, 15, 20 años plazo, ¿cuál podría ser la próxima gran industria en la cual Corea quisiera invertir en América Latina, por los motivos que sean, por los mercados de consumo, y preparar el camino vía cooperación? Por ejemplo, cooperación coreana que sirviera para generar una red de proveedores locales de motas, que cuando finalmente la multinacional se viniera a instalar acá, hubiera empresas locales capaces de efectivamente articularse ahí, encadenarse con la empresa madre coreana, y que ésta no tuviera que simplemente traerse a sus proveedores desde la casa matriz. O sea, quizás en la automotriz ya no ocurrió, pero si uno lo piensa hacia adelante es algo que se puede hacer, y eso ahí sirve. La cooperación puede servir justamente para
generar esos encadenamientos. O sea, Corea tiene programas muy potentes en esa área y experiencia que podría compartir, de modo tal de hacer que nuestras empresas, nuestras pymes, digamos, pudieran articularse mejor con sus propias multinacionales acá en la región. Bueno, eso. La visión nacional, no lo sé, tengo la sensación, al menos que desde la óptica de Chile todavía Corea se lo mira mucho como con una óptica nacional y no con una óptica de qué podemos hacer desde la Alianza del Pacífico. De hecho, bueno, Chile tampoco es un país que reciba mucha inversión coreana, como mencionó Adriana. Recibe más que Colombia, sí, pero sigue siendo, o sea, 300 millones de dólares. Es muy poquita plata, no mueve la aguja realmente. Yo tengo la sensación que hasta ahora la vinculación con Corea se ha mirado con una óptica exclusivamente comercial, sin mucho darle pensamiento ni a cómo atraemos más inversión coreana, que además si la trajéramos tendríamos el mismo problema de México, pero multiplicado por 1 millón, porque si las pymes mexicanas no son capaces de ser proveedoras adecuadas para multinacionales chilenas, Chile, que es un país que no tiene tejido industrial alguno prácticamente a estas alturas, muchísimo menos, o sea, el problema se agudiza mucho más. Creo que es una lástima que esto no se lo esté mirando con una mirada más de A4, pero creo que al menos en lo que hace Chile todavía se sigue mirando a Corea como cómo hacemos para exportar más a Corea, cómo hacemos para atraer más inversión a Corea, pero dejando fuera de la ecuación al resto de los países de la Alianza. O sea, ahí finalmente se genera, y esto tampoco lo podemos obviar, hay competencia por atraer inversiones. O sea, Colombia y Perú y Chile van a pelear por la misma planta automotriz o de lavadoras o lo que sea. O sea, viene el discurso sobre la cooperación y cómo le hacemos para... Pero en último término hay un elemento es un juego complejo de competencia, o sea, de colaboración, pero competencia también. Entonces, no sabría eso. Tengo la sensación de que hasta ahora no, en lo que es la relación económica en sentido amplio de Chile con Corea, la alianza no entra mucho en la ecuación. Distinto sería probablemente si hubiera la perspectiva de que Corea en algún momento próximo pasara a ser un Estado asociado, pero creo que eso no va a ocurrir en tanto México no esté disponible para negociar un acuerdo comercial. Sí, yo creo que en el caso de la relación con Corea, visto del Perú, que ha ido aumentando la densidad de las relaciones, más por el lado de, si uno ve la Alianza del Pacífico, de inversiones y cooperación que del comercio, pero ahí no había una oposición o una tensión en la relación con Corea, a diferencia de lo que pasó con otros tratados de libre comercio, aproximaciones, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, con China ha habido sectores sensibles y asociaciones que se oponían a profundizar la relación. Lo mismo había pasado, bueno, antes con Estados Unidos. Con Corea no ha habido esa tensión, hay relativamente una mayor complementariedad, ¿no? También lo que se ha apreciado es una diversificación de la inversión. Están en recursos naturales, han entrado al gas, pero también en el sector financiero, en el sector industrial. Y me parece que hay un tema importante que es el de la transferencia de tecnología. Por ejemplo, hay una experiencia que ha sido con los aviones de instrucción coreanos, ¿no? Donde en un convenio ha habido una cierta transferencia de tecnología local. Entonces, a mí me parece que si, como este caso, pudiéramos encontrar varios otros, esa sería una dinámica sumamente importante. Pero, digamos, a diferencia de México, porque, claro, o sea, la magnitud, la competencia que tienen en distintos sectores, nosotros no tenemos industria automotriz, no tenemos nada de esto, pero, digamos, sí ha habido la posibilidad de transferencia de tecnología en algunos rubros. Entonces me parece que por el lado de la cooperación o en la articulación productiva puede ser potenciado de una manera sustancial.
Lo otro es lo de los posicionamientos conjuntos. Tampoco que esté en la agenda, digamos, de buscarlo de una manera activa, pero yo creo que habría una diferencia, quizás lo veo más factible con Colombia y con Chile que con México, digamos. O sea, México tiene otra dinámica, una articulación más con la cadena de valor de Estados Unidos, la forma de funcionamiento, pero hay algunos clústeres que se han ido generando, por ejemplo, entre Perú y Chile en el sector minero, hay algunas complementaciones que se han dado en el sector agroindustrial por temas de complementación de periodos de cosechas y de exportación conjunta. O sea, no solo en el tema de manufactura, en los propios recursos naturales podría haber una mayor interacción y darle mayor valor agregado y articularse en una exportación al Asia. Entonces, en el caso de Colombia, también los servicios, ¿no? Energía, hay una serie de elementos. Bueno, Chile también tiene bastantes inversiones de servicios en el Perú. Entonces hay una densidad de relaciones, de exportaciones, de empresas privadas que se está dando y que en realidad se dio a veces al margen de los propios TLCs o procesos y que forzó una mayor integración. Entonces, dada esa densidad de relaciones, creo que Corea podría allí jugar un rol importante, o podría haber una cierta estrategia en algunos sectores, ¿no? Tampoco generalizar, pero en algunos rubros, como el dicho minero, agroindustrial, o en algunos servicios como energía, que se podría avanzar, ¿no? Yo sí creo que en esta transición de la economía coreana hacia el conocimiento, que lleva pues desde principios del 2000, nosotros como países de la Alianza del Pacífico tenemos muchísimo que ofrecerle a Corea y generar mayores industrias de crecimiento verde, de innovación, de nuevas tecnologías que podrían ser muy útiles y consistentes con la estrategia de desarrollo actual de Corea. Y ahí, como Alianza del Pacífico, yo pienso que es un reto importante y es generar nuevas industrias para la integración con un país como el que represente Corea. Ahora, en materia de integración por el lado de Colombia, yo pienso que ahora al reincorporar muchas ciudades que prácticamente estaban en el anonimato por el tema de la violencia, la construcción de ciudades, la construcción de infraestructura, la construcción de puertos, Corea tiene muchísimo que aportar para el caso colombiano, y con seguridad estas empresas de 35 se van a multiplicar o a triplicar en los próximos años. También todo el tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Colombia, por ejemplo, es uno de los países más biodiversos del planeta, y hay una industria muy importante para el sector de cosméticos coreanos, todo el tema de aloe vera, todo el tema de colágeno, todo el tema de nuevos componentes de la industria química para los cosméticos, todo el tema del sistema de recaudo, que Corea lo hace también, y la instalación de iluminación LED en los puertos, en las carreteras, es un tema pues que también está por aprovechar. Todo el tema de la licuefacción de carbón, que por ejemplo los coreanos consumen tanto carbón y tienen tanta tecnología para aportarle eso a Colombia. En el caso concreto de lo que ya está, pero yo pienso que el reto es cómo nosotros en toda esta estrategia de transformación de Corea nos incorporamos con nuevas industrias. Nosotros no podemos pretender que vamos a hacer más con lo mismo y que estamos muy cómodos exportando recursos naturales, porque esa es una posición muy cómoda. O sea, nosotros, pues obviamente hay unas necesidades de crecimiento no solamente de Corea, de China y de Japón, que nosotros podemos llegar a suplir, pero al mismo tiempo estamos hablando de unas generaciones nuevas, estamos hablando de nuevos estudiantes que están llegando precisamente a generar nuevos negocios, y esos nuevos negocios ustedes miran cuál es la estrategia de crecimiento de Corea y encuentran la economía creativa. ¿Y cuál es la economía creativa? Y cómo se incorpora esta nanotecnología a esta economía creativa, todas estas industrias de 3D, toda la industria de animación digital. Ahí hay mucho por hacer como Alianza del Pacífico, y creo yo que también todo el tema de generación de nuevos servicios. Gracias, Renato. Ahorita que comentaba Sebastián esto de
bueno, sí, cooperación, pero también competencia. Justo cuando empezaba esta discusión del Alianza del Pacífico y todo, yo radicaba en China, estaba viviendo en Shanghái, y entonces los consulados de los 4 países se reunieron con sus contrapartes chinas, en fin, y estaba el protocolo muy medido, ¿no? Es decir, cada quien tenía 5 minutos, etc. Y al final, bueno, pues una despedida de medio segundo, ¿no? El cónsul mexicano pues, se agarró 3 minutos. Ah, pues el de Chile dijo, ¿por qué 3? Yo 4, ¿no? Y dije, y aquí arranca la Alianza del Pacífico, ¿no? En fin, yo creo que en términos de Alianza del Pacífico, o sea, hablo desde México, ha sido muy positivo en términos de, por ejemplo, ver más productos de Colombia, de Chile, quizás tanto de Perú en México, ¿no? Recién acaban de llevar una cadena de tiendas de tu tierra, de Colombia, Vélez. Vélez de cuero. México es muy fuerte en cuero, de hecho tenemos 2 zonas, 2 clústeres muy importantes, y bueno, Colombia está ahí con una gran aceptación. Sí, eso está muy bien. La parte donde me queda toda la duda, y soy muy escéptico, es la cuestión de cooperación de aquí hacia allá, ¿no? Por todo lo que hemos mencionado. Sin embargo, creo que se pueden hacer algunas cosas que son pequeñas, pero que pueden tener relevancia. Y la primera, parto justamente de lo que decía Adriana. Hace 2 años vengo trabajando con la universidad, tiene una oficina en Asia, y pues sucede que nuestro director allá es un experto en todo lo que es justamente la economía creativa, ¿no? Entonces se ha metido de lleno a esto y hemos hecho misiones comparativas estudiando los modelos y las estrategias de Japón, Corea y China. Y la verdad es que como mexicano, pero quizás me puedo adscribir como norteamericano, estoy aterrorizado, ¿no? Porque nosotros, de parte de esta discusión, ¿no? De si creamos industria o no, en fin, allá literalmente se están en la 4ª revolución industrial. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque la brecha que se está formando, que ya existe, va a ser mucho mayor, a mucho mayor velocidad. En mi país ni siquiera se sabe, no se estudia. Por ejemplo, mañana se reúne mi presidente con Jack Ma, el presidente de Alibaba, y bueno, pues Alibaba es ejemplo de este reto, porque, por ejemplo, México sigue trabajando para acercarse al mercado chino a través de las típicas ferias. Es un error. O sea, en China ya no se compra a través de ferias, el e-commerce está súper avanzado, es decir, hay otras formas de vender, que son además ahora las formas de vender, etcétera, ¿no? Bueno, dicho esto, y de hecho mañana tengo una conferencia que hablaré más al respecto de esto, pero creo que lo que se puede hacer, por ejemplo, es un foro de emprendimiento e innovación de la Alianza del Pacífico. Podemos generar un espacio donde nuestros proyectos se conjunten, porque ahí, por ejemplo, regreso a lo que mencionaba yo antes. Yo llevo una década y media trabajando con gobiernos municipales, estatales, cámaras, sobre todo México, China, por razones evidentes, ¿no? Y es como el coyote del Bibi. Buenas ideas, buenos proyectos, pero nunca pescan al condenado Bibi, ¿no? Entonces se abren oficinas y va el presidente, y no sé qué rollo, en fin, muy grandilocuentes, ¿no? Como somos por acá en este rumbo. Pero yo lo que veo es, bueno, sí, pues hemos aumentado las exportaciones a Corea, a China, pero el déficit se ha aumentado de manera impresionante, ¿no? Llega la inversión, que te decía, perfecto, crea empleos, evidentemente, pero pues da poco espacio para que nosotros crezcamos. Donde había un gran potencial, y ahí sí, allende de TLCs y todo este tipo de cosas, es llevando a nuestros jóvenes emprendedores, de veras emprendedores, con proyectos interesantes, que los hay, talento evidentemente, a tomar a Asia como una plataforma de producción de conocimiento en industrias creativas, o sea, desde el 3D, Internet of Things, e-commerce, finanzas tecnológicas, etc. Y de ahí agarrar Asia como plataforma de exportación al mundo. Y esto no lo digo porque sea algo, digamos, futurista. Los americanos de Silicon Valley, los alemanes, los suizos están haciendo justamente esto. Suiza tiene una agencia de gobierno espectacular que se llama SwissNext. Hace esto. O sea, ya déjate de que les exportamos queso o aguacate o guacamole a los chinos. No.
a ver, vayámonos con proyectos de valor agregado, ¿no? Con tecnología, a producir este conocimiento en bootcamps, con incubadoras, spin-offs en China, en Corea, etc. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Además ellos, ya con el prototipo, en fin, la patente, te vas al sudeste de Asia, ahí lo produces y para el mundo lo exportas. Pero para nosotros, y bueno, ya aquí hablo desde México, pero quizás me refiero a nuestra región, es tan lejos Asia, porque allá no hay las pupusas, ni los frijoles, ni las quesadillas enchiladas, ¿no? Que es tan lejos, es exótico, ¿no? Para mí es más fácil llegar a Shanghai que a Montevideo, pero para un mexicano es más posible mentalmente que venga a Montevideo que a Shanghai o a Incheon o a cualquier otra ciudad de Asia, ¿no? Entonces ahí creo que hay un potencial y se puede hacer individualmente, ¿no? Pero si nos juntamos con otros países, que además Chile tiene un proyecto muy interesante, Colombia está arrancando, Perú, bueno, ahí emprendimiento creo que es una gran posibilidad. La otra es crear un think tank que estudie a profundidad esto, ¿no? Es decir, con fondos, evidentemente, que existan ahí. Digamos, vengo de un evento de estudios coreanos, donde pues cada quien estudia lo que puede, como puede, pero no hay una estrategia de combinar esfuerzos para estudiar los mercados y sobre todo dónde podemos estar. La otra es, bueno, ¿por qué no creamos una marca regional en Corea, en Asia, como AP, para productos de la región? Digo, tampoco es descabellado, podemos trabajar en eso. Y finalmente, ¿por qué no trabajamos también el turismo? ¿No? Hay rutas directas ya de México a Asia y están creciendo. Y ahorita Soledad me platicaba que es muy común que uno a Uruguay vaya a Cartagena, no sé qué, y Panamá, ¿no? Como una ruta. Se vende como ya una ruta. Bueno, pues vender las rutas para acá, es decir, sí competir, pero también compartir, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer más allá de la industria, más allá inclusive de un gran gasto, ¿no? Pero sí tiene que haber alguien que diga yo, ¿no? Y luego ya instrumentarlo, estructurarlo, y ahí sí, porque me ha tocado trabajar con los dos gobiernos, con el japonés, el coreano y el chino, y les digo que el coreano es el más abierto, y las universidades coreanas y etcétera, para trabajar en esos temas. Evidentemente también podemos pensar en Corea como plataforma, ¿no? Para llegar a China y a Asia, ¿no? Gracias, Renato. Bueno, estamos bastante mal de tiempo, pero no quiero dejar de abrir el espacio por lo menos a 2 o 3 preguntas bien concretas. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a alguno de nuestros expositores. Alguna pregunta bien concreta, porque, bueno, si no hay preguntas, en realidad vamos a dar el cierre, porque bueno, tenemos una agenda que sigue y los tiempos nos corren. Renato, agradecerte especialmente por tu participación, por tu visita de vuelta a la universidad. Adriana, lo mismo, que esta primera vez. Lo mismo, Alan, gracias. Sebastián, un placer. Creo que nos han dado una visión muy interesante de cómo está mirando la Alianza del Pacífico y la relación con Corea y con Asia-Pacífico en general, y también cómo estamos observando, cómo observan ellos el propio proceso de la Alianza del Pacífico. Embajador, una vez más agradecerle por su presencia, por la cooperación de la Embajada de la República de Corea con la Universidad Católica, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.